Hola amigos, bienvenidos al canal de Paola. Hoy preparamos un asado de res o también lo conocen como asado de carne. Es deliciosa y es un plato tradicional que se prepara y disfruta en muchos hogares peruanos. Se suele preparar para un fin de semana o para disfrutar en alguna celebración y se prepara con mucho esmero y dedicación usando carne de res tierna como el asado de pejerrey, que es un tipo de corte especial que le da un sabor y una presentación espectacular. El asado de carne peruano le decimos así a este guiso por el tipo de corte de la carne, ya que el corte se llama asado de pejerrey y es el mejor corte de carne para la preparación en olla. Cuando se compra en los mercados esta carne, te la venden el corte entero, que pesa aproximadamente 2 kilogramos. Lo primero que se tiene que hacer es limpiar la carne sacándole un poco la membrana que cubre este corte. Esta carne es de cocción lenta y es una carne magra, que quiere decir que tiene menos grasa que los otros cortes. Este corte es una carne suave cuando se le da su tiempo de cocción adecuada. Su sabor se ajusta al tipo de aderezo que le vayas a agregar. Como es un corte grande, el asado de pejerrey lo cortamos por la mitad y solo vamos a salpimentar la carne por todos lados, esparciendo tanto la sal como la pimienta por toda la carne. Después, en un perol grande o en una olla grande, agregamos aceite y vamos a dejar calentar bien el aceite. Luego pondremos a sellar esta carne. Es muy necesario hacer este procedimiento para darle un color doradito y retener los jugos de la carne, ya que comenzará su cocción de afuera para adentro. Sellamos la carne por todos los lados, girándolo de rato en rato, mientras conseguimos ese color, esa costra que se forma al sellar la carne, y dejamos que la carne siga sellándose a fuego moderado. Y mientras tanto, cortamos las verduras que vamos a usar. Vamos a necesitar 2 cebollas medianas y la mitad de un poro. A estos cortes grandes vamos a llamarle corte mirepoix. Es un tipo de corte que no tiene una forma específica. De la misma manera vamos a cortar las 2 cebollas medianas, o también puedes usar una cebolla grande. Yo tengo estas 2 medianas, así que lo estoy usando. Los trozos de carne, y en la misma grasa donde sellamos esta carne vamos a freír la cebolla y los poros picados. También vamos a agregar unos 4 ajos. Yo agrego esta cantidad porque mis ajos son pequeñitos. Vamos a mover estas cebollas para que caramelice, y mientras tanto vamos a picar las verduras que nos falta. Vamos a usar 3 ramas de apio picado también en corte irregular. De la misma manera vamos a picar 2 zanahorias pequeñas, en el caso mío, pero si tú tienes una grande es suficiente. Un tomate con todo y pepas en corte irregular. Reservamos los tomates picados. Cuando tengamos la cebolla caramelizada, agregamos el apio, la zanahoria. En este punto ponemos los tomates, pero no los puse aquí, lo puse más adelante. Una cucharadita de pimienta, una cucharadita de comino, hojas de laurel, 4 cucharadas de ají panca y 3 cucharadas de pasta de tomate. Dejamos freír bien el aderezo. Y necesitaremos también una taza de vino tinto. Cuando esté bien frito el aderezo, bajamos el fuego, agregamos todo el vino dentro del aderezo. A esta técnica le llaman desglasar, que el vino ayuda a desprender las verduras que se encuentran pegadas en el fondo de la olla. Cuando el aderezo esté hirviendo, recién agregamos los trozos de asado de pejerrey. También agregamos los jugos que ha desprendido mientras reposaba la carne. Agregamos también 1 litro de agua, sal al gusto, porque va a cocer buen tiempo. Tapamos la olla y dejaremos cocinar por 2 horas aproximadamente. Debemos voltear los trozos de carne cada 15 minutos
y de rato en rato tenemos que hacer este procedimiento hasta que termine de cocer la carne, pasa el tiempo de cocción. Si es necesario, agregamos más agua. Aquí ya tenemos la carne que ya pasó su tiempo de cocción y está la carne suave. Retiramos. Vamos a dejar que esta carne repose durante 15 minutos y dejamos todavía reducir un poco más el aderezo. Y es así como se ve nuestro aderezo para el asado. Aquí tenemos ya las verduras listas. Hemos apagado el fuego. Retiramos las hojas de laurel que ya nos aportaron el sabor y el aroma que necesitamos para este asado. Tenemos todas las verduras. A este aderezo reducido con todo el sabor de la carne vamos a llevar a colar. Algunas personas lo licuan, pero yo prefiero puro jugo, ya que las verduras que me sobran puedo yo usarlos para otra preparación, por ejemplo para hacerme un estofado, un tallarín. Yo lo reservo, solo voy a usar el jugo, así que lo voy a apretar bien, prensarlo bien para que salga todo el jugo posible. Después de 15 minutos de reposo a la carne, cortamos en láminas de 2 centímetros aproximadamente y vamos a cortar los 2 pedazos de carne, los 2 kilos de carne, lo reservamos y luego lo vamos a devolver al perol donde hicimos el aderezo. Vaciamos todo, incluido el jugo que botó la carne. Agregamos también el jugo que colamos del aderezo. Luego tapamos la olla, prendemos la cocina, dejamos que hierva unos 5 minutos a 10 minutos. Agregaremos maicena o chuño, también podemos usarlo, disuelto en agua fría, 2 cucharadas de chuño disuelto en agua fría. Y cuando esté hirviendo el guiso, el asado, agregamos y movemos para que ligue y le dé el espesor que deseamos. Y así queda nuestro asado de pejerrey. Y listo, tenemos el asado de carne o asado de res o asado de pejerrey, como ustedes lo quieren llamar, listo para servir. Lo acompañamos popularmente con puré de papas y su porción de arroz. En esta oportunidad lo estoy sirviendo con un delicioso puré de payares que no tiene nada que envidiar a un puré de papa. Su sabor dulzón que tiene los payares hace una combinación exquisita. Y hasta aquí los dejo el video de hoy, amigos. Espero disfruten esta receta. Nos vemos hasta el próximo video.